hay esta sesión para informaros, en la medida que nos sea posible, de todas aquellas dudas que os puedan surgir sobre qué hacer una vez que terminéis el grado, que estáis a puntito de acabar, porque muchos de vosotros vais a presentar el trabajo fin de grado ahora, o si no, lo haréis en septiembre. Y queremos ayudaros a orientaros en vuestro futuro profesional y sobre todo pues en la utilidad de estudiar o no el máster. Tenemos con nosotros a dos invitados de lujo que son lo que los jóvenes decís, dos figurones, personas muy importantes y relevantes dentro del mundo de la ingeniería industrial. Ambos pertenecen al Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid. Por un lado tenemos a César Franco, que es el decano reelegido del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales. Él es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y actualmente está trabajando como consultor de estrategia en DXT Technology. Además es presidente de la Comisión de Industria 4.0, consultor estratégico y miembro de la Comisión de Calidad del mismo colegio, del cual acabamos de tener una reunión hace media hora en la que participan todas las universidades de Madrid que imparten la ingeniería industrial. César, si no te importa, presento también a Manuel y yo ya os doy la palabra después. ¿De acuerdo? Perfecto. Tenemos además a Manuel Manso. Manuel Manso es el tesorero del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid. Manuel es ingeniero industrial por la Universidad de Valladolid. Es experto en supply chain, trabaja con operaciones y logística, además es consultor de agencias de calidad de enseñanza, como pueda ser la que conocéis como ANECA o la Fundación Madrid +D. También es miembro de esta comisión de calidad del Colegio de Ingenieros y algunos de vosotros probablemente os son el nombre de Manuel porque él fue director de área en la Universidad Europea de Madrid y además él fue el pionero y el creador original de los programas que empezaron a impartirse de grado, tanto de mecánica, electrónica, organización industrial, como del máster en ingeniería industrial que ahora tenemos. Si queréis, paso ya la palabra a vosotros y bueno, las preguntas que vayáis queriendo hacer la vais haciendo en el chat y después pues, se las transmitiremos a ambos, ¿de acuerdo? Pues paso la palabra, César. Muchísimas gracias. Pues yo creo que podemos empezar con la presentación. Os voy a confesar que en estos últimos meses, como todo el mundo, he estado conectado con Teams, con Skype, con Zoom, con 27 plataformas y es, sin embargo, mi primera sesión con Blackboard, así que si meto la pata no me lo tengáis muy en cuenta. Siempre empezamos, cuando tenemos cualquier charla con alumnos de cualquier universidad, siempre empezamos haciendo una pequeña encuesta a todo el mundo en la sala, que si lo podéis hacer ahora mismo por el chat, le echamos un vistazo y vamos a ver si coincidimos. Y es, cuando estáis encarando el final de un graduado, el final de una posible etapa de vuestra vida, es decir, ¿qué es lo que ahora mismo os preocupa? Entonces, si podéis utilizar un segundo la ventana del chat y nos contestáis, decir, oye, mira, ahora mismo, ¿qué es lo que me preocupa más? ¿De acuerdo? Bueno, aparte de la situación temporal en la que podemos estar por tema de la pandemia, ¿de acuerdo? Vemos que Álvaro dice encontrar trabajo. ¿Alguien más se une? ¿Alguien se anima? Esto es fácil, no se os pone cara, igual. Encontrar trabajo. Alex también habla idiomas, muy interesante. Apoyo en nuestra primera etapa de ingeniero. Más. Vale. Vemos que hay uno de los temas recurrentes. Muy interesante, un par de comentarios de Álvaro y de Marta, de mejorar mi puesto actual o decidir entre trabajar o máster, ¿vale? La primera pregunta, que es la que más se suele repetir, ¿de acuerdo? No os preocupéis de ella, ¿de acuerdo? Desgraciadamente o afortunadamente para vosotros, habéis escogido una profesión, una rama que es la técnica, que a día de hoy, y si vosotros miráis aquí, ¿de acuerdo? Es, por un lado, la que más salida profesional tiene, es decir, podemos hablar de una ingeniería en automática, telecomunicaciones, electrónica, ingeniería industrial, es decir, cualquier carrera técnica, cualquier ingeniería de las distintas ramas en nuestro país son de las que tienen
casi pleno empleo, por un lado. Y por otro lado, además, si veis las gráficas, también vemos que hay también algunas compañeras que están conectadas, como Carolina, como Marta, también son de las que menos brecha hay de cara a la búsqueda de trabajo. Con lo cual estáis en el sitio adecuado. Que no os preocupe el tema de encontrar trabajo porque lo vais a encontrar. Lo que os tiene que preocupar, y un poquito esta conversación, esta charla, va precisamente de esto, es qué es lo que quiero ser de mayor, es decir, en dónde quiero estar trabajando, cuál va a ser, decía Carolina, de encontrar un trabajo más especializado, más enfocado a la ingeniería, decía Jorge, encontrar trabajo en nuestra disciplina o mejorar mi puesto actual. Es realmente la preocupación no debe ser el trabajo, la preocupación es, ¿estamos preparados a día de hoy para poder evolucionar en este trabajo que seguro voy a encontrar y llegar a la posición profesional que creemos que podemos llegar en el futuro? Y ahí la pregunta es, bueno, pues para saber eso, una de las cosas que nos interesa saber es en qué están trabajando ahora mismo los ingenieros industriales. Esto no es de la Europea de Madrid, en este caso son datos de la Politécnica. He estado echando un vistazo y posiblemente con la Europea del Madrid los resultados no serían muy diferentes a esto que tenéis aquí, pero os dejo estos datos simplemente para que una imagen de por dónde van las cosas y por dónde van los números. Si os fijáis aquí, la última promoción que analizamos en su momento era la 160, más casi el 90% de las dos últimas promociones ya decían que estaban haciendo algo, ¿de acuerdo? Y en las promociones anteriores casi se iba al 95% de gente que decía que ya tenía un puesto de trabajo, al menos en su perfil de LinkedIn, ¿vale? Con lo cual, lo que os digo, no os preocupe encontrar trabajo, que lo vais a encontrar, ¿vale? Pero ¿en dónde? Y es la siguiente preocupación, o es la siguiente pregunta. Pues si os fijáis, porque nos pusimos a ver esta gente que había terminado la carrera en los últimos años, por qué tipo de empresas estaban trabajando, y aunque esto de año en año va cambiando, sí que es cierto que si os fijáis en los nombres que veis aquí abajo, hay como 3 tipos de tendencia que se repiten, ¿de acuerdo? 3 tipos de forma diferente de ejercer la ingeniería. Si nos fijamos en nombres como Airbus, incluso Amazon o Siemens, Bosch, Renault, Repsol, tenemos empresas de ingeniería desde la perspectiva de fabricación, desde la perspectiva de manufactura. Yo quiero desarrollar mi puesto profesional en fábrica, haciendo I+D+I, desarrollando distintos tipos de iniciativas, y es casi una tercera parte de vuestros compañeros están trabajando en empresas de ese tipo. La segunda, la que aparece ahí, de acuerdo, es Técnicas Reunidas, Initec. Es otra de las salidas profesionales que tienen los ingenieros, y es que hay muchos compañeros vuestros que lo que te hacen según terminan la carrera es empezar a trabajar en empresas de ingeniería, en empresas de construcción. Estamos hablando, pues igual hay otras que os suenan menos, pero también están ahí, ¿de acuerdo? Como OHL, como Flowserve, como Elecnor. Son empresas que se dedican a construir y son empresas que además dan, en muchos casos, una visión internacional muy fuerte. ¿Por qué? Porque si os fijáis, ahora mismo la potencia de la ingeniería española en muchos casos se está desarrollando fuera de nuestras fronteras. Y luego el último ejemplo que tenéis ahí, ¿de acuerdo?, son las consultoras. Y es que una parte también muy importante de vuestros compañeros donde termina es desarrollando su puesto de trabajo en un Indra que está, diría que a mitad de camino entre las 3, porque hace a veces un poquito de todo, en un Accenture, en un Deloitte, en un KPMG, es decir, en las consultoras de toda la vida. ¿Y esto por qué? Pues porque, aunque a veces nos pueda parecer mentira, porque pensamos que el trabajo de un ingeniero es un trabajo siempre muy técnico, los ingenieros industriales se vanaglorian de una cosa, y es esa gran flexibilidad que tienen por haber tocado un poquito de todos los palos, con lo cual son perfiles que son muy demandados en las grandes consultoras. Manuel, no sé si quieres tú irme interrumpiendo sobre la marcha o nos vamos dando paso.
No, sí que no, ningún problema. Hombre, insistir quizás en lo de el ingeniero industrial como ingeniero generalista. Eh, como sabéis, el ingeniero industrial, según dice la ley en vigor en estos momentos, es aquel que, que ha cursado hoy día un máster en ingeniería industrial, mientras que el ingeniero técnico industrial es el que ha cursado un grado especializado en una de las 5 ramas de la ingeniería técnica industrial: mecánica, electricidad, electrónica, química y textil. Bueno, insistir un poquito en la diferencia entre una y otra. La ingeniería técnica es una ingeniería, como su nombre indica, muy técnica, muy práctica y especializada en una rama, mientras que la ingeniería industrial lo que te da es una visión generalista, es una visión complementaria, y eso hace que los ingenieros industriales sean muy valiosos en empresas como, pues, como decía César, como Técnicas Reunidas, como Initec, en empresas como Indra, en empresas como Elecnor, en empresas donde, bueno, pues hay que tocar muchos palos. Un ingeniero eléctrico tiene que saber de estructuras porque, oye, si tienes que tirar una línea de 400.000, las estructuras de soporte de esas líneas, pues no son moco de pavo, y que digamos, y si hablamos de robótica, donde tienes que tocar servomecanismos, tienes que saber lo que son las inercias, o tienes que controlar sistemas automáticos o inteligencia artificial. Es decir, bueno, pues todas esas multidisciplinaridades son, iba a decir exclusivas, casi exclusivas de la ingeniería industrial. Es muy difícil encontrar otra titulación como la ingeniería industrial que tenga tanta multidisciplinaridad. Y eso lo tenéis en la lista de empresas en las que trabajan los egresados en ingeniería industrial. Hay absolutamente de todo. Fijaros, estaba mirando, echo de menos una, pero que seguro que estará por ahí por alguna. Echo de menos las agroalimentarias, pero es que también estamos ahí. Como decía, esto va cambiando de año en año, porque también hay veces que en las empresas hacen ciclo de contratación, es decir, hacen una expansión, desarrollan una nueva nave, contratan a decenas o cientos de personas, y esto de repente te afecta a las estadísticas. Por poner un ejemplo, ahora mismo Amazon va a abrir en Alcalá de Henares un nuevo centro de logístico, y van a contratar a 500 personas. Muchas de esas personas serán ingenieros industriales, ¿vale? Entonces, si nos quitamos de en medio la preocupación de, oye, pues yo encontraré trabajo, porque la respuesta es sí, ¿de acuerdo? Lo siguiente es, ¿qué necesito tener, de acuerdo, para estar bien preparado? Y ahí hay 2 respuestas. Una ya la hemos ido avanzando, que es el tema de la flexibilidad, el tema de la multidisciplinaridad, que volveremos sobre ella, pero luego hay otro, y es el tema de la movilidad geográfica. Y es que cada vez más las empresas, las oportunidades y los negocios no son locales, son internacionales. Esto puede significar que empecemos a hacer un trabajo en una ingeniería que a mí me contrate aquí en España, pero termina haciendo un proyecto, pues como hemos tenido compañeros que trabajando en Talgo se han tenido que ir al AVE a la Meca a trabajar en Canadá, al canal de Panamá, o a un proyecto en el sudeste asiático. Entonces, cada vez más hay 2 tendencias, y como decía, los datos no son de aquí, pero sí que son extrapolables aquí, y es que cada vez más los ingenieros tienen estudios internacionales, es decir, cada vez más dentro de un currículum se valora tener parte de tu experiencia a nivel internacional, y cada vez más también la gente sale a trabajar al extranjero. Cuando dicen, no, es que al final hay mucha gente trabajando fuera, pues mucha gente es aproximadamente una cuarta parte. Hay muchos, sobre todo de las universidades de prestigio, de los grandes centros de formación, como la que vosotros estáis, ¿de acuerdo? Y es una gran ventaja. Hay gente que está capacitada y con ganas de probar a trabajar no solo dentro de nuestras fronteras, sino fuera, en países como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, incluso Francia. Si veis, está muy polarizado dónde se está yendo la gente a trabajar. Eso que nos dice en la prensa, ¿la gente se va a trabajar fuera? La respuesta es cierta,
¿de acuerdo? Y aproximadamente es 1 de cada 4. Por lo menos los primeros años, porque también es cierto que es cuando menos maleta llevamos, cuanto menos peso llevamos en la mochila y cuanto más fácil nos resulta aprovechar estas oportunidades, que las hay. Del resto de la gente, que es otra de las cosas que también vimos, si os decía al principio de la charla que eligiendo una carrera como la que habéis elegido estáis en el sitio adecuado para encontrar trabajo, estando en Madrid también estáis en el sitio adecuado para encontrar trabajo. Y esto no significa que no haya gente que le cueste y no significa tampoco que esto vayas a tardar 2 horas y ya encuentres el trabajo de tu vida. Pero lo que sí que es cierto es que la gente, mucha de la gente que está estudiando en Madrid se queda a trabajar en Madrid. ¿De acuerdo? Es decir, es mucho más la gente que se va a trabajar al extranjero, ¿de acuerdo? A países como Estados Unidos o Francia, y tendremos que ver ahora cómo lo cambia el tema del COVID, el tema del Brexit, del trabajo en Reino Unido o en Alemania. Es decir, todo eso va a ir variando poco a poco con el tiempo, pero lo que sí que es cierto es que Madrid es un centro de oportunidades para encontrar trabajo. Me apunto, Enrique, tu pregunta, el tema de la movilidad internacional. Te diría que la respuesta es sí a corto plazo, pero a largo plazo obviamente no, porque, y es otra de las cosas que también estamos viendo, y es que el ingeniero industrial español está muy valorado en el extranjero, precisamente por ese carácter multidisciplinar, que si tú te vas a países, por ejemplo, anglosajones, suelen ser muy especialistas, con lo cual encontrar un profesional que te sirva para hacer un poquito de todo es muy complicado en según qué países. Llega una persona española con muy buena formación, porque la formación es muy buena, con mucha flexibilidad, porque es cierto, es decir, al final hay muchos sitios donde se rigen por un conocimiento muy específico, por muy seguro el protocolo, y los españoles pues igual no somos igual de ordenados a la hora de trabajar que los ingleses, por poner algún ejemplo, pero lo que sí que es cierto es que cuando nos ponen un problema somos capaces de solucionarlo, aunque sea casi en el tiempo de descuento. Hemos hablado de dónde trabajar, hemos visto la necesidad de la experiencia internacional y la necesidad de los idiomas, y aquí vamos a la parte posiblemente más importante, y es el tema de formación y competencias, ¿vale? Como conocéis, y en línea con lo que comentaba Manuel, al final, dentro de las los distintos pasos por la universidad, pues está la parte del grado, la parte del máster, y luego el que quiera es la parte del doctorado. Pero a la hora de la verdad, las empresas, y es un tema muy importante, lo que buscan es gente preparada, ¿vale? A la hora de buscar gente preparada, y si me dais a permitir, no me gusta ir y volver, pero sí que voy a hacerlo un segundo, y es un dato que no sé si os pasó, y voy a resaltarlo por aquí, ¿vale? Si os fijáis en este dato, ¿vale? Aunque aquí tenemos grandes nombres de grandes empresas aquí reunidas, y parece que la mayor parte de la gente está trabajando en las grandes empresas que nosotros podemos decir de memoria, a la hora de la verdad, España es un país de pymes, es un país de pequeñas y medianas empresas donde, pues igual en los últimos años han podido contratar 1 o 2 ingenieros, 3, ¿de acuerdo? Si han tenido un proyecto importante, ¿de acuerdo? Pero si os fijáis, aquí es donde están casi todos los compañeros trabajando. ¿Eso qué es lo que significa? ¿De acuerdo? Lo que significa es que si yo voy a un país en el cual la mayor parte de las empresas son pymes, puedo tener 2 cosas. Puedo tener un técnico especialista, ¿de acuerdo?, que me solucione un problema concreto, que me solucione la vida. Oye, mira, yo es que tengo un problema X y necesito a alguien preparado para solucionar X y ya está. Pero si además de eso es una persona que tiene una formación multidisciplinar y además es mucho más adaptable, a esa empresa le va a solucionar no solo el problema de hoy, sino también el problema de mañana. Y ahí empezamos a hablar de nuevo de la parte del máster y la parte de la ingeniería industrial con respecto a los grados especialistas. Y es que, pudiendo tener un barniz de todo el área que representa la ingeniería industrial, cuando me incorporo en una empresa, aunque sea para hacer un trabajo muy concreto, me permite dar salto a otro tipo de actividades dentro de la empresa,
dentro de otras empresas del sector o incluso dentro de sectores. Cuando nos vamos afuera, pues también pasa lo mismo, y es que en el extranjero, por un lado, buscan a gente para solucionar problemas puntuales, pero si además esa persona tiene un perfil multidisciplinar, le va a permitir tener mucha mayor trayectoria profesional, ¿vale? Al final lo que te da es, esa ingeniería industrial, te da el poder acceder a un mayor espectro de trabajos. ¿Por qué? Porque un ingeniero, como lo estaba contando antes, puede hacer un proyecto eminentemente técnico, puede hacer de consultor, puede hacer de jefe de proyecto, incluso puede hacer de responsable de ventas o de director logístico de operaciones en una empresa. Y eso lo que también te da es mucho más flexibilidad. Antes de que ¿Vale? pases, César, antes de que pases Sí. esa, pon la anterior, por favor. Si hay una cosa que quería que contaros y que es importante ver la diferencia entre conocimiento, competencia y atribución. Tendemos a mezclar las tres cosas y son tres cosas totalmente diferentes. Los conocimientos es la técnica, es el qué sabemos hacer. La competencia es de qué a qué problemas somos capaces de enfrentarnos utilizando esos conocimientos. De qué somos capaces. Y la atribución es qué me permite la ley hacer. La atribución es legal, la competencia es la capacidad de utilizar esos conocimientos. Y es importante diferenciar las tres cosas. Las competencias definidas por la ley a la ingeniería industrial y que son las que están aplicando todas las universidades son aquellas que dicen qué es capaz de hacer un ingeniero industrial y que la tenéis en una orden ministerial, en una orden fin. Y sin embargo las atribuciones, luego hablaremos de esto, las atribuciones de la ingeniería industrial es lo que dice la ley que puede hacer un ingeniero industrial y en algunos casos solo un ingeniero industrial. Hay atribuciones exclusivas y atribuciones no exclusivas. Bueno, quería apuntaros nada más ese tema. María decía que si el máster habilitante es algo que se busca en el extranjero, prefiere un grado más un máster de especialización. Hombre, yo te diría que depende. Si estás trabajando en Repsol y te vas a dedicar de toda tu vida a temas de oil and gas, pues yo te diría, Repsol tiene el mejor máster de Europa de oil and gas, pues haz el máster de oil and gas. Pero si no lo tienes tan claro que vas a dedicarte única y exclusivamente a temas de oil and gas, sino que vas a estar en Repsol y vas a estar trabajando hoy en temas de esto, mañana en piping, pasado mañana en estructuras, al día siguiente en logística, cadena de suministro, tal, pues hombre, pues un máster generalista te va a dar mucho más juego. El máster de especialización tienes que tener muy claro qué quieres hacer y por dónde va a ir tu vida profesional, porque el máster de especialización, claro, te vas a cerrar en esa especialización. Ahí la respuesta es, si lo tienes muy claro que eso es lo que quieres hacer, ¿de acuerdo? Como en alguna reunión nos han preguntado, yo es que lo que quiero es el mundo de la automoción y eso es mi vida. Pues entonces la respuesta es, vea por ello, ¿de acuerdo? Hazte un máster en automoción, hazte un máster en la especialización que tú creas, ¿de acuerdo? Que va a ser tu futuro. Si lo que necesitas es tener una mayor base y una mayor perspectiva, ¿de acuerdo? Ahí, y más allá de que sea habilitante o no, que en algunos casos sí que es importante, en otros casos no tanto, ¿de acuerdo? Depende de la empresa y depende del tipo de proyecto que quieras realizar, pues al final lo que te da son ventajas a la hora de plantearte tu futuro profesional. Lo que te da es un abanico de posibilidades futuras más amplias, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque al final, a la hora de empezar en cualquier empresa, en muchos casos, pues la gente empieza en programas de formación, en becas. ¿Por qué? Pues porque al final tenemos una formación académica mejor o peor, pero no tenemos formación profesional, con lo cual necesitamos lo primero aprender cómo funcionan las empresas. Hay siempre cierta inestabilidad en los primeros años hasta moldarnos a la empresa o al mundo profesional, ¿de acuerdo? Pero al final, a donde vamos, y este es el perfil de muchos ingenieros industriales, cómo terminan evolucionando en su carrera profesional, pues desde un ingeniero técnico enfocado en un área concreta, pues a una dirección general o una dirección comercial.
a llevar todo lo que es la parte de operaciones. Y cuando estamos hablando de operaciones, estamos hablando de organización industrial. A hablar de la responsabilidad de los temas logísticos, que los temas logísticos igual hace 2 días nos podía parecer que era, vamos a decir, como un trabajo casi de segundo orden, que nadie lo veía, pero que ahora que nos hemos tenido que quedar en casa hemos visto que realmente la logística es lo que mueve el mundo y hemos sido capaces de verlo en nuestras propias carnes. Y Amazon, por así decirlo, por poner una referencia, lo que es una grandísima empresa logística y una grandísima empresa de tecnología, no una empresa de comercio, aunque pudiera parecer mentira. Pero también, por ejemplo, responsabilidades de desarrollo de negocio y de preventa, ingeniero de ventas, la parte de compras. Hablaba antes, Manuel, de la parte de Repsol, pero es que en cualquier empresa tú puedes empezar desarrollando un determinado perfil y luego encargarte de todo lo que tenga que ver con los procesos de compras, con los procesos de facturación, con la gestión de proveedores. Y ahí es donde volvemos de nuevo a esa necesidad de tener un perfil más abierto. Gestión de proyectos, mejora continua, calidad. Para hacer esto, pues necesitáis continuar la formación y eso es algo que cada vez más os lo contarán, que la formación no termina ahora. Es decir, aunque dijerais, mira, termino el grado y ya está, porque ya he estudiado suficiente, estamos en el mundo en el cual ya no se ha estudiado lo suficiente. Estamos enfocados a un aprendizaje continuo y ese aprendizaje continuo puede ser continuar por un máster, puede ser desarrollar otro tipo de habilidades, ¿de acuerdo? Pero nadie nos va a librar ya de aquello de ya he estudiado suficiente y con esto me vale. ¿Qué tenemos que reforzar? Pues tenemos que reforzar nuestras habilidades idiomáticas, tenemos que reforzar nuestra capacidad de gestión de proyectos, de desarrollo de negocios y luego en la parte de soft, ¿de acuerdo? También la parte de habilidades comunicativas, orientación al cliente, resultados de negocio, ¿vale? ¿Pero por qué? Y esto va muy en la línea de me especializo o me generalizo, ¿vale? Si cogéis cualquier elemento que ahora mismo esté de moda en las, ¿de acuerdo? Si ahora os fijáis, blockchain, se lleva hablando de blockchain un par de años, pero es que antes de hace 2 años prácticamente era un concepto que lo conocían muy poquitos. La impresión 3D, a ver, la impresión 3D tiene 25 años, pero a la hora de la hemos empezado a ir a hablar de impresión 3D y lo estamos viendo ahora, pues en los últimos 3, 4, 5 años. El tema de los wearables, el tema de la seguridad, inteligencia artificial, muchas de estas cosas que ahora ya estamos hablando todos de ellas y las estamos dando por hecho, son tecnologías que si lo hubierais querido estudiar en cualquier centro hace 2 o 3 años, no hubierais podido. Pero también es que lo que va a pasar es que esto de en 3 o 4 o 5 años, el panorama va a volver a cambiar radicalmente porque está en un cambio continuo. ¿Esto qué es lo que ocurre? Que si yo me quiero especializar, tengo trabajo y tengo trabajo asegurado, es decir, si yo me hago un experto en Big Data, en blockchain, en ciberseguridad, yo tengo un trabajo asegurado y tengo un trabajo asegurado para los próximos 5 años, pero claro, ¿y luego después qué? Porque luego después lo que tendré que volver es a especializarme y va a ser un trabajo continuo de irme especializándome y reespecializándome ¿en qué? En las tecnologías que van a ir saliendo en estos ciclos de 3 a 5 años, que son más o menos continuos, para poder seguir estando al día de las nuevas tecnologías. Y en esta especialización continua es en lo cual permite el tener una formación mucho más abierta, mucho más generalista, te permite no solo esta visión especializada, sino poder ir cambiando de perfil con mucho más facilidad. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque al final, cuando pensamos en los ingenieros, pensamos siempre en gente con una capacidad enorme para solucionar problemas técnicos y esto ha sido la imagen que hemos tenido siempre de lo que hacía un ingeniero, ¿de acuerdo? Llámalo ingeniero, llámalo arquitecto, llámale cualquier persona del mundo técnico, ¿de acuerdo? Pero esto
al final, y con lo rápido que avanza la tecnología, te diría que cada vez es la parte menos importante o la que menos tiempo le vais a dedicar dentro de vuestra carrera profesional. Y aunque suene muy mal decirlo, en el 80% de los casos va a ser así. Va a haber auténticos técnicos entre los que estamos hablando que se van a quedar y van a seguir desarrollando una profesión técnica, pero la mayor parte de vosotros en algún momento u otro vais a tener que empezar a hacer otro tipo de cosas. Y para ese tipo de cosas, al final la palabra clave no es blockchain, no es inteligencia artificial, no son las líneas y las redes o las ecuaciones de Laplace, ¿de acuerdo? Al final, el objetivo y la prioridad es la adaptabilidad. Es decir, la única forma de aseguraros que vais a poder estar en una empresa el tiempo que queráis, evolucionar en las empresas y seguir siempre estando en el mercado laboral, ¿de acuerdo? Es ser personas adaptables. ¿Para eso qué significa? ¿De acuerdo? Pues para eso lo que necesitamos es tener siempre una mentalidad emprendedora. Es decir, no conformarnos a aquello de, no, yo estoy aquí en este trabajo y este trabajo para los próximos 10 años. No, lo que hay que ver incluso dentro de ese trabajo es qué oportunidades hay, qué puedo innovar, qué riesgos puedo asumir. Y liderar el cambio es continuo. Lo que podemos hacer es o dejarnos llevar o intentar liderarlo. Este es un tema de los más complicados de hacer bien, ¿de acuerdo? Que es el hacer fácil lo difícil. Y es uno de los aspectos más claves y más claros de lo que es ser o no ser un buen ingeniero. Al final, un ingeniero está para solucionar problemas, pero no basta con solucionar un problema a cañonazos, sino lo que hay que hacer es ver cuál es la solución más sencilla, ¿de acuerdo? A veces la más rápida de implementar para poder tirar para adelante y para poder empezar a trabajar. Necesitamos estar aprendiendo siempre, necesitamos gestionar equipos. Al final, un ingeniero tiene que aspirar a ser un líder de los equipos en los cuales está trabajando y sobre todo unos equipos que cada vez más van a ser más diversos. Y no estoy hablando solo de diversidad de género, estoy hablando de diversidad de cultura en entornos cada vez más internacionales, pero también de diversidad desde la perspectiva formativa. Estuvimos creo que fue el año pasado en una empresa importante como ABB, y lo que dicen es que en los nuevos entornos de proyecto, en los nuevos entornos de trabajo, están mezclando técnicos con gente de carreras humanísticas. ¿Por qué? Porque al final siempre hay que tener en cuenta que un problema no se debe abordar solo desde la perspectiva de la técnica, sino también desde las personas que van a utilizar esa tecnología y desde otros muchos puntos de vista. Con lo cual, gestionar la diversidad es cada vez uno de los requisitos más claves. Y cuando hablamos de si me sigo especializando o si me vuelco en una carrera un poquito más generalista, esto es lo que debería conseguir hacer una carrera con aspiración de ser completamente generalista. Manuel, no sé si quieres aquí apostillar un poco más. No. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No, que está al bien, final, tras este proceso pasamos de este tipo de ingeniero a el nuevo concepto de ingeniero. O sea, al final un ingeniero es una persona flexible, adaptable y capaz de hacer que lo difícil parezca fácil. ¿Y qué hacemos aquí los colegios profesionales? Como preguntaba antes Jorge, ¿de acuerdo? Pues al final intentamos hacer muchas cosas. Lo primero y cada vez más, y aunque creo que no está puesto aquí, es comunicar. Comunicar, comunicar y comunicar. La ingeniería en general y la ingeniería industrial en particular, de cara a la sociedad, o sea, parece muchas veces que el trabajo de los ingenieros es un trabajo que solo se ve cuando hay un problema.
Es decir, como las cosas funcionan y hacemos los ingenieros las cosas tan bien que funcionan en el 99% de los casos, ¿de acuerdo? Solo nos acordamos de la ingeniería cuando realmente hay algo que se rompe, hay algo que falla, hay algo que estalla o algo que explota, ¿vale? Pero no es así. Al final, los ingenieros, cuando funcionan, ¿de acuerdo? Se hacen transparentes, no se ven, pero están ahí. Y una de las cosas, por ejemplo, ahora con todos los temas de la gestión del COVID, seguro que todos habéis oído hablar del hospital COVID de IFEMA. La gente que estuvo más allá de los sanitarios, más allá de los médicos, más allá de la policía, el ejército que estuvieron allí, mucha gente que estuvo detrás de asegurar que eso se pudiera montar en tiempo récord eran compañeros ingenieros industriales, ¿de acuerdo? Y muchos de ellos también colegiados y demás. ¿Por qué? Porque realmente la profesión es tan bonita que nos permite hacer prácticamente de todo, ¿de acuerdo? Y estar ahí cuando hay cualquier problema. Entonces, eso es lo primero que hacemos desde los colegios profesionales. Y asociado a eso está que los colegios profesionales somos punto de encuentro, punto de networking. Durante estas últimas semanas había un chat del grupo de Ingeniería Médica Sanitaria y era una maravilla ver cómo las soluciones que podían explicarse en un hospital las estaban compartiendo todos los responsables de ingeniería de los distintos hospitales, desde la perspectiva de respiradores, desde la perspectiva de protocolos, desde la perspectiva de higienización, desde la perspectiva de tengo aquí un problema, ¿cómo lo solucionamos? Al final son puntos de networking profesional. ¿Qué es lo que os permite? Pues lo que permite es que si dentro de vuestra carrera decís, oye, mira, yo es que quiero dedicarme al mundo de las renovables, yo quiero dedicarme al mundo de la automoción, al mundo de oil and gas, quiero incluso buscar un trabajo en el extranjero. Los colegios profesionales, al final el Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid tiene 10.000 colegiados, con lo cual seguro que hay alguien trabajando en esa empresa, en ese sector, incluso a veces en ese país, y que os puede dar un punto de referencia. Y eso yo creo que es el principal valor de los colegios profesionales. La comunicación, que cada vez la estamos pivotando todo alrededor de la comunicación y de poner en valor el trabajo de los ingenieros y la ingeniería y el networking. Además de eso, pues ya todo lo que es la parte de servicios, desde formación hasta soporte profesional, hasta internacionalización, hasta conferencias, charlas y seminarios, temas de acreditación profesional, soporte al desarrollo de normas, ayuda a emprendedores. Tenemos un centro de trabajo ahora mismo en el centro de Madrid, si alguien necesita hacer cualquier cosa, ¿de acuerdo? Pero al final lo que estamos ahí es para ser la segunda casa de los ingenieros, ¿vale? Hay un tema que aparece ahí, parece como casi de soslayo, que es el tema de la responsabilidad civil, y es un tema que muchas veces solemos pasar por alto. Y como decía antes, es que los ingenieros o la ingeniería muchas veces solo se ve cuando falla. Pero claro, cuando falla, una de las primeras personas a las cuales va a buscar el juez es el ingeniero que ha tenido algún tipo de responsabilidad en la gestión del proyecto, en el desarrollo del piloto, ¿de acuerdo? O en la fase de ejecución o supervisión. Y contar con un colegio profesional para cuando tienes un problema en el trabajo o cuando algo falla, algo de lo que has desarrollado falla, ¿de acuerdo? La verdad que te puede, no te voy a decir salvar la vida, pero sí realmente solucionar una papeleta bien gorda cuando más lo necesitas. Manuel, no sé si quieres tú comentar alguna cosa más. Hombre, me ha gustado el ejemplo de IFEMA. Claro, un hospital, quieras que no, es una de las industrias más complejas que te puedas echar a la cara. En un hospital confluyen desde energías renovables, confluyen temas de climatización, confluyen temas de piping, confluyen temas de todo tipo, pero incluso, hombre, y dejadme que barra también para mi campo, el hospital de IFEMA ha sido toda una referencia y está siendo una referencia porque ha sido casi uno de los primeros hospitales Lean de España. Lean, es decir, conseguir
que todo lo que hacía falta, todos los suministros que hacían falta en el hospital estuvieran en la cantidad justa, en el momento adecuado y en el punto adecuado. Y eso se ha conseguido gracias al trabajo de un montón de ingenieros industriales que han aplicado sus conocimientos de Lean en el campo de la automoción o sus conocimientos de Lean en el campo de la electrónica, lo han aplicado al hospital. Entonces, bueno, pues en ese sentido sí me gusta, quería hacer esa aclaración. Decía antes Jorge, además, que ¿qué más ventajas tiene pertenecer al colegio? Hombre, de todo lo que ha dicho César, pero además yo quiero recalcar también otra cosa, que es la defensa profesional. Fijaros, teóricamente hay una ley de atribuciones y esa ley de atribuciones, bueno, está todo esto aquí también, pero quiero contaros solamente algo sobre la defensa profesional, la representación profesional y la defensa de los intereses de los ingenieros industriales. Hay una ley de atribuciones que dice quién puede hacer qué cosa. Sobre el papel, bueno, pues los ingenieros técnicos tienen unas responsabilidades, los ingenieros tienen otras, los arquitectos también tienen unas responsabilidades, en algunos casos son exclusivas, pero en otros casos son compartidas. Entonces, a pesar de que todo eso existe y hay una ley de atribuciones, bueno, pues suele haber bastante intrusismo de unas ramas sobre otras. El colegio defiende todo eso, es decir, no es la primera vez donde nos encontramos, pues que en un ayuntamiento, pues un ingeniero técnico presenta un proyecto para el cual no tiene habilitaciones profesionales, no tiene atribuciones para presentar ese proyecto, o que el ayuntamiento dice que para un puesto de ingeniero técnico admite a un graduado dentro del proceso de selección para un puesto de ingeniero superior, perdón, admite a un graduado, o que un ayuntamiento, pues para hacer una inspección técnica de un edificio donde sabéis que los ingenieros industriales tenemos ahí atribuciones, pues el ayuntamiento dice que no, que tiene que ser exclusivamente un arquitecto. Bueno, pues la defensa profesional también es importante y es una de las cosas que tiene encomendada, además, de forma exclusiva el colegio profesional. Por cierto, leeros el artículo 36 de la Constitución, los colegios profesionales están en la Constitución. Vale. Comentaba Marta preguntas sobre el expediente o las skills, ¿vale? Ahí hay dos temas importantes. El expediente es importante, sobre todo te diría que los primeros años, ¿de acuerdo? Es decir, al final, cuando tú sales al mercado laboral y salís, pues ahora mismo hay 40 personas conectadas, ¿de acuerdo? Hay poquitas cosas que os pueden diferenciar en el expediente profesional, ¿de acuerdo? De cada una de esas 40. Entonces, una de ellas, como bien dice Marta, es el expediente. Es decir, oye, mira, es que he sido el número 1 de mi promoción, ¿de acuerdo? O he sacado unas notazas que aquí están para demostrarlo, ¿vale? Las skills son también muy importantes. Las skills hay que saber demostrarlas. Y por poner un ejemplo, yo diría que no sé si el nivel medio alto es ahora mismo en el conocimiento de idiomas del inglés español, ¿de acuerdo? Te diría que la mayor parte de la gente, si tú le preguntas, le dice que tiene nivel medio alto, hasta que te pones a hablar con ellos, ¿de acuerdo? Entonces, claro, las skills son importantes, pero necesitas demostrarlas. Entonces, hay varias formas de demostrarla. La primera es con una certificación. Es decir, oye, mira, yo no tengo este nivel medio alto de inglés, ¿de acuerdo? Sino lo que tengo es este examen de la Universidad de Cambridge, este TOEFL o esta información de Oxford o de la Escuela de Idiomas que acredita, ¿de acuerdo?, que yo tengo ese nivel de idiomas. Claro, pero ahí la duda es, ¿y cómo puedo acreditar las soft skills? ¿Cómo puedo acreditar que yo estoy gestionando equipos de trabajo, que yo soy capaz de solucionarme los problemas por mí mismo y demás? Y al final eso se hace con algo que, a ver, confieso que hacerlo a la vez que se hace una carrera es muy complicado y es hacer otras cosas. Es decir, a la hora de la verdad no es solo necesario
decir, oye, mira, he terminado esta carrera y aquí está mi título, sino que yo además de terminar esta carrera, pues mira, estaba metido en delegación de alumnos y hemos organizado una feria de empleo, ¿de acuerdo? Y yo era la responsable de ir a buscar empresas en esa feria de empleo y venderles, oye, mira, venir a mi universidad porque es la mejor en este tipo y además vas a encontrarte aquí a cientos de personas que pueden dejar su currículum y te les vas a poder encontrar ahí, ¿vale? Entonces, esas experiencias adicionales que puede ser en trabajos de verano, que puede ser en trabajos de por la tarde, que puede ser incluso colaboración en ONGs o temas de voluntariado, es lo que permite realmente valorar esas soft skills, ¿de acuerdo? Y ponerlas en un currículum cuando vais a buscar trabajo. Por Oye, eso, incluso, lo más importante es que no sea solo un tema de, mira, ya tengo terminada la carrera y este es mi título y además tengo unas notazas que nadie más los tiene, sino decir, oye, eso me parece estupendo, ¿qué más has hecho? Y en ese qué más has hecho es donde hay que empezar a desarrollar currículum, donde hay que empezar a desarrollar actividades y donde hay que saber también empezar a venderlo y trabajarlo en vuestros perfiles profesionales y en redes, como por ejemplo LinkedIn. Yo no sé si podemos hacer una encuesta o simplemente una pregunta aquí en el chat. ¿Cuántos de vosotros tenéis ya un perfil profesional? ¿Cuántos os habéis abierto una cuenta en LinkedIn y habéis empezado a poner allí no solo lo que estáis haciendo a nivel académico, sino también ese otro tipo de experiencias que estáis desarrollando? Os dejo ahí la pregunta y mientras tanto, Manuel, creo que iba a decir algo. sí, no, que decía que incluso cosas que tenéis ahí en vuestra propia universidad. Preguntad a vuestros compañeros que han pasado por el club de Fórmula Student acerca de dónde están trabajando y la empleabilidad y si les ha valido para algo o no de cara a su empleabilidad. Vais a ver lo que os dicen. Quería responder también a Marta, porque dice Marta que si los colegios profesionales son los que realizan acuerdos educativos y de competencias. No, vamos a ver. Los colegios profesionales no pueden realizar convenios o acuerdos educativos internacionales porque no somos. Somos representantes de la profesión, no de la enseñanza de la profesión. Sin embargo, a nivel de competencias y de equivalencias, sí tenemos acuerdos con otros colegios. Por ejemplo, tenemos con Portugal, con la Orden dos Engenheiros, que es el equivalente ¿cómo lo diría?, a un consejo, al consejo de todos los colegios de Portugal, pues sí tenemos un convenio con ellos. También desde el punto de vista profesional, a través de instituciones como el Instituto de la Ingeniería, participamos en las certificaciones EURES de todas las titulaciones en España. Entonces, bueno, pues eso es lo que hacemos. Pero no podemos realizar acuerdos educativos. Eso sacaríamos los pies de nuestro tiesto y nuestro tiesto es representar a la profesión. Vale. Entonces, sí, todo lo que sea representar a la profesión, convenios internacionales, estamos haciéndolo. Incluso a nivel, y eso es un tema que César también puede sacar o puede contaros un poquito más, a nivel de certificación profesional, certificaciones profesionales. Sí, a ver, al final nos encontramos con varios escenarios. Hay compañeros que lo que necesitan es una homologación de la titulación y eso va por el Ministerio de Educación y convenios bilaterales. Es decir, que yo reconozco a un ingeniero industrial, pues no lo sé, vamos a decir de Chile. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación aquí ha reconocido esa titulación y a cambio los ingenieros de aquí pueden actuar como ingenieros allí en Chile. Es decir, que siempre hay acuerdos bilaterales de doble titulación, ¿vale? De doble reconocimiento. En otros casos hay la colegiación, en muchos casos lo que también sirve, y esto todos los meses siempre hay algún compañero que nos lo pide, es yo me voy a trabajar a una empresa en este país y lo que me piden es un certificado de atribuciones. Y en ese caso el colegio lo que sí que hace es manda un certificado diciendo Pepe Pérez es ingeniero industrial colegiado y en base a esa colegiación tiene, de acuerdo en el Estado español, las atribuciones para realizar proyectos de este tipo, en este área, en este área, en este área.
¿de acuerdo? Y esos certificados en muchos casos son más que suficientes para cuando lo que necesitas es buscar un puesto de trabajo fuera, ¿de acuerdo? Cuando dicen, ¿y esto de la ingeniería industrial qué es lo que es? Dice, pues mira, me permite hacer todo esto. En otros casos lo que va, y es mucho sobre todo el mundo anglosajón, lo que comentaba antes Manuel, que son el mundo de las certificaciones profesionales. Supongo que muchos de vosotros habéis oído hablar en el tema de Project Management, de gestión de proyectos, el PMI. El PMI al final es una certificación donde dice, oye, mira, yo llevo 5 años ejerciendo de Project Management, de gestor de proyecto, tengo estas competencias y además me lo preparo a un examen y eso me acredita como gestor de proyectos. En muchos países, sobre todo anglosajones, existe esa figura del Professional Engineer certificado y lo que tenemos son hemos desarrollado un sistema de certificación de ingenieros que también lo llamamos Professional Engineer y estamos en acuerdos de reconocimiento mutuo de tal forma que un Professional Engineer en Holanda viene aquí, nosotros le reconocemos y al revés lo mismo. Es una persona que además de ser colegiado ha pasado ese proceso de certificación y le reconocen en Holanda. En cada caso puede ser una vía u otra. En muchos casos donde no hay una vía definida, lo que hacemos desde el colegio es ponernos en contacto con la entidad correspondiente en el país destino e intentar echar una mano. Bueno, yo quería contarles alguna cosita sobre el máster a los alumnos, aunque algunos ya lo saben porque he tenido entrevistas con ellos, pero bueno, contarles cómo lo hacemos, el número de alumnos que tenemos, cómo está funcionando el máster. Voy a ver si consigo compartir el archivo. Rocío, ¿me ayudas? Mira, os voy contando mientras que este año hemos tenido aproximadamente 80 alumnos que están estudiando el máster, solo de primer curso, porque ya sabéis que consta de 2 cursos. De esos 80, el 75% han estudiado en el modelo que ya conocéis, que es HCAP, que ahora os lo voy a presentar, y el 70% de nuestros alumnos son alumnos que no son alumnos de la Universidad Europea, que son alumnos que vienen de otras universidades de Madrid y de España. Además, quería deciros que tenemos la posibilidad de que en segundo curso os vayáis a otras universidades del extranjero. Ahí tenéis un listado de algunas de ellas en Estados Unidos, en Reino Unido, en Noruega, en Suecia. Y quería deciros que vamos por trimestres, es decir, desde septiembre hasta diciembre tenemos un primer trimestre con 4 asignaturas. Desde enero hasta marzo, aproximadamente antes o después de Semana Santa, un segundo trimestre con otras 4 asignaturas, luego tenemos el tercero con otras 4 asignaturas y después en el segundo curso, durante el primer trimestre, podéis hacer las 3 asignaturas que quedarían y el trabajo fin de máster. Y como ya conocéis, en la Universidad Europea tenemos 2 tipos de formato, el formato de lunes a viernes, en que las clases empiezan a las 16:30 y acaban a las 21:30, y el formato de HCAP, que empiezan los viernes a las 16:30 y acaban a las 21:30 y los sábados van desde 8:30 a 16:30. Esto ya os han contado un poquito Manuel y César, cómo son las titulaciones que dan acceso directo o no al máster. Bueno, deciros que en vuestro caso muchos de vosotros sois de sistemas industriales, de mecánica, de tecnologías industriales o de electrónica, la mayor parte, y tenéis acceso directo al máster. Los de organización industrial tendréis que realizar complementos formativos. Y deciros también que la universidad os tiene planteado lo que han llamado el plan Avanza, que son para alumnos que estáis terminando ahora el grado y que desde admisiones os hacen un descuento del 25% de la docencia y además, si os matriculáis antes de finales de este mes, os hacen un descuento del 30% en la reserva de plaza del primer curso. Y quería que, bueno, pues que me preguntaseis cosas o que preguntaseis algo más a Manuel y a César para que vayamos terminando. Bueno, veo que no tenéis más preguntas. Es que como las hemos ido resolviendo al mismo tiempo. Jorge, esa pregunta, ¿este descuento se aplicaría? Pues ya veríamos, no lo sé. En este momento estamos planteando el curso que viene, que no es poco, ya os diremos. ¿Cuándo termina el periodo de matriculación del máster, Alex? Pues el periodo de matriculación
termina pues unos días antes de que empecemos el máster. Tendríamos que cerrar a no ser que se cubran todas las plazas. Marta, ¿estás interesada? Bueno, pues ahora os pongo ahí mi dirección de correo para que me mandéis la información. Me mandéis vuestro currículum, vuestro expediente y vuestro número de teléfono y me pongo en contacto con vosotros. Si aún no he presentado el trabajo fin de grado, Marta, sí. Podéis presentarlo, os podéis presentar a hacer el máster y podéis presentar toda la documentación y tenéis lo que se llama la matrícula condicionada. La condición es que tenéis que acabar las asignaturas de grado antes del 31 de diciembre. Si hago el intercambio con Irvine, California, ¿consigo el ABET? No, no, A no ver, lo consigo. aquí Marta, te cuento, ABET no es una certificación de persona, es una certificación del título de la universidad. Una persona no puede certificarse ABET, al igual que no puede certificarse EURACE. Quien es certificado ABET o certificado EURACE es la titulación de la universidad. Un intercambio no te da una doble titulación, o por lo menos es el intercambio que creo recordar que tenía la Universidad Europea con Irvine. Eso es. ¿Queréis preguntarle algo más a Manuel y a César? Estas preguntas que estáis haciendo ahora respecto al máster os las contestamos, ¿de acuerdo? Ahora, marketing, vamos con ello. Una pregunta que hace Carolina. Tengo el grado de Ingeniería Mecánica, pero no todavía el máster habilitante. ¿Te puedes colegiar? Sí, pero no es colegiar. Lo que puedes hacer es inscribirte como alumno, porque si vas a hacer el máster, te matricularás en el máster. Entonces, puedes inscribirte como alumno. Inscribiéndote como alumno, además, no pagas nada. Y tienes acceso pues, a todas las ventajas de estar colegiado, tienes todos los descuentos de cursos y cursos muy específicos de formación, tienes, bueno, pues todos los... Pero sí, te puedes y te debes. Vamos a ver, yo aprovecho también para decir una cosa. Es verdad que la ley dice que para ejercer una profesión regulada, y sabéis que las profesiones reguladas son las ingenierías, excepto la informática, que no lo es, las ingenierías, las 8 ramas de la ingeniería, profesión regulada es la medicina, son todas las sanitarias y el derecho y la abogacía, el ejercicio de la abogacía. Esas son las profesiones reguladas. Bueno, lo que dice la ley es que para ejercer una profesión regulada tienes que estar colegiado. ¿Significa eso que los colegios profesionales vamos detrás de los que no se colegian con una pistola para ponérsela en la cabeza? No. Pero lo que sí que es verdad es que vamos detrás de todos los que vais acabando para deciros, oye, es bueno que estéis colegiados por el interés de la profesión, por la defensa de los intereses de los colegiados y de la profesión, y porque si hay un estamento que es el único, además, autorizado por ley a defender los intereses de la profesión, es el colegio profesional. Nadie más puede hablar en nombre de la profesión. Tenemos esa exclusiva legal. Entonces, para colegiarnos necesitamos tener el máster habilitante. Para colegiarse, sí. Para inscribirse como alumno, no. ¿Me puedo colegiar en otra comunidad distinta a la que he estudiado? Sí. Hay una ley en España que se aprobó hace 10 o 12 años ya, que es la ley de unicidad de mercado. Hasta que se aprobó esa ley, para ejercer en una comunidad tenías que estar colegiado en esa comunidad. Ahora ya no es necesario. Tú puedes colegiarte en Madrid y firmar un proyecto en Cádiz. También puedes hacerlo al revés, pero a nosotros nos gustaría que te colegiaras en Madrid y firmaras en Cádiz. Nuestro compañero de Andalucía es amigo nuestro. Vale. Los que estamos en electrónica no podemos colegiarnos. No podéis colegiaros como colegiado, sí como alumno si queréis hacer el máster. No podéis colegiaros en el colegio de ingenieros industriales. Sí podéis hacerlo en el de ingenieros técnicos. De hecho, si vais a empezar a trabajar como graduados en ingeniería,
¿de acuerdo? Sí que os conviene colegiaros en el colegio de ingenieros técnicos, porque Ingenieros vais a técnicos, claro que desarrollar sí. una profesión. Es decir, que al final, si vuestro camino es ese, lo que podéis hacer es colegiaros en el colegio de graduados en ingeniería, o sea, el colegio de ingenieros técnicos de Madrid, que si queréis, luego os paso la dirección y os podéis... Sí, hay 2 colegios, de la Hay misma 3. forma que en la profesión, sí, bueno, hay muchos, pero igual que en la profesión médica hay colegios de médicos, hay colegios de enfermeras, hay colegios de psicólogos, al final son profesiones distintas. Entonces, la ingeniería industrial es una profesión que tiene su colegio profesional y la ingeniería técnica es otra profesión que tiene su colegio profesional, y en ese colegio profesional es donde se agrupan los ingenieros técnicos mecánicos, eléctricos, químicos, y electrónicos. ¿Vale? Son colegios distintos porque son profesiones distintas. Correcto. Te decía que hay 3, decía que hay 3 porque en la ingeniería industrial también está el colegio de ingenieros del ICAI, que aunque son ingenieros industriales, tienen su colegio propio. Es la única excepción que existe en España. Correcto. Bueno, Ahí lo único que con respecto a lo que dice Reyes es que en cualquier caso, si vais a seguir estudiando, nosotros, igual que en su momento los alumnos de últimos años les incluíamos dentro del colegio como alumnos asociados para empezar a disfrutar de los servicios y sin pagar, pues en este caso ese antiguo concepto de los alumnos de últimos cursos ahora se convierte en los alumnos de máster. ¿Cambia algo entre un colegio de una comunidad a otra? Bueno, puede haber alguna pequeña diferencia en cuanto a la cuota, pero la cuota no es representativa, ¿no? Y bueno, luego, claro, los servicios, hay colegios que tienen una oferta de servicios un poquito más amplia que otros. Piensa que en función del tamaño hay colegios de 500 y hay colegios de 10.000. Nosotros somos 10.000. Hay colegios más pequeños. Claro, pero al final depende si tú vas a vivir en un sitio y lo que te interesa es conocer a la gente que está trabajando ahí, juntarte con ellos e ir físicamente a las actividades que están desarrollando, pues lo que te interesa es estar en ese colegio. A ver, Verónica, ingeniera de organización industrial. ¿Se inscribirá en el colegio industrial o en el de técnico? Vamos a ver, es una buena pregunta. Depende. Y digo depende porque ingeniero en organización industrial es una titulación de segundo ciclo a partir del año 2001. Hasta el año 2001 era una especialidad de la ingeniería industrial y por tanto eran ingenieros industriales normales y corrientes. A partir del 2001, de la modificación del plan de estudios, la ingeniería en organización industrial fue una titulación de solo segundo ciclo que no daba atribuciones de ingeniero industrial. Esa titulación, pero sin embargo, especializaba fuertemente en ingeniería en organización. Esa titulación la tuvo durante muchos años la Universidad Europea. En estos momentos, lo que sí hemos hecho en el Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, Madrid, quien dice Madrid, eso no nos lo hemos dicho, pero abarcamos Madrid, toda Castilla-León excepto Burgos, Palencia y León, y toda Castilla-La Mancha excepto Albacete. Decía que lo que hemos hecho en el Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid es que hemos definido una figura para dar cobertura a aquellas profesiones que tienen que ver con la ingeniería industrial pero no tienen atribuciones. No son colegiados, porque para colegiarse tendrían que tener atribuciones, porque el colegio es de profesionales, pero sí son adscritos, son profesionales adscritos al colegio que aceptamos. Todos los servicios menos lo que no pueden tener por el título. Que es visar un proyecto. Tienen acceso a todos los servicios, pero no pueden visar un proyecto porque no tienen atribuciones. Pero, sin embargo, sí tienen acceso al resto de los servicios. Para eso tiene que ser titulaciones nivel MECES 3, es decir, titulaciones máster. O segundo ciclo Marta y Verónica, es decir, si tú eres un graduado en organización industrial, por ese nivel de graduado al que iría sería al Colegio de Ingenieros Técnicos, al COGITIM, pero si tienes un máster en organización industrial, al que vendría sería el nuestro, lo que pasa que no como colegiado, porque yo no te puedo dar unas competencias que no tiene tu titulación, pero sí que estarías con nosotros como adherido. Y
Reyes, ¿esto se lo cuentas tú o se lo cuento yo? Lo que dice Marta. Dice que el grado en sistemas industriales de organización tiene atribuciones. No, no las tiene. No. Sí tiene acceso al máster. Directo. Las asignaturas se han elegido con las optativas que tenéis disponibles para que tengáis acceso directo al máster. 48 tenéis acceso directo al máster, sí. Álvaro, no, lo siento, me encantaría colegiar a todo el mundo, pero claro, entonces no seríamos un colegio de ingenieros industriales. De hecho, a ver, lo que sería maravilloso es al final tener un colegio de todas las ingenierías, pero también estamos en un país que nos gusta como mucho la segmentación, entonces, bueno, hasta ahí todavía tardaremos en llegar, ¿vale? Entonces, ahí hay dos cosas en relación a lo que dice Verónica. Hay que distinguir entre, uno, que tú, por tener una carrera, una titulación, no significa que no puedas trabajar, no significa que no te contraten las empresas y no significa que puedas hacer en el 90% de los casos un trabajo tan bueno como el del resto de tus compañeros. Lo que sí que significa, en relación a tu pregunta, Verónica, es que hay determinadas actividades que están reguladas por ley que necesita que la firme un determinado profesional con unas determinadas, con una determinada titulación. En tanto en cuanto eso esté así, ¿de acuerdo? Si lo que dice que un proyecto de una certificación de una instalación X tiene que visarla a un ingeniero industrial, pues no podrías, de la misma forma que si dijera que una puesta en marcha de un transformador tiene que ser un ingeniero técnico, tampoco podrías si tu titulación no dice que es habilitante y esa habilitación te permite ejercer la profesión de ingeniero técnico industrial, especialidad electricidad, ¿vale? Pero eso te lo da la titulación. El 90% de los casos no va a haber en el mercado laboral mucha diferencia y se valora tanto la aptitud como la actitud de la persona que va a buscar el trabajo, pero sí que es cierto que hay un 10% de los casos donde el proyecto necesita un profesional con unas determinadas atribuciones, en tanto en cuanto eso está regulado así por ley. De todas formas, en cuanto a proyectos, vamos a ver, vamos a diferenciar dos cosas. Una cosa es un proyecto técnico que necesita de una firma porque es una actividad regulada, como decía César, oye, pues un transformador o qué sé yo, cualquier cosa que necesite estar firmado. Y otra cosa es un proyecto de una actividad no regulada. En estos momentos, por ejemplo, el mercado está pidiendo, pero no os podéis ni imaginar con qué intensidad, gente certificada en Project Management, en gestión de proyectos. Y si puede ser con la certificación del Project Management Institute, del PMI, mejor. Pero eso no quiere decir que esos proyectos vayan a tener que ser firmados. Solamente requieren de la firma los proyectos que se refieren a actividades reguladas. Si no, no. Entiendo, gracias por firmar los proyectos que pueden. Sí, el máster en ingeniería industrial se puede firmar absolutamente todos los proyectos de cualquier especialidad, mecánica, electricidad, electrónica, química y textil. Se puede firmar absolutamente cualquier proyecto. De hecho, y ahora que no nos oye nadie, ¿de acuerdo? Ahora mismo es una joya el poder estudiar una carrera como la ingeniería industrial, porque es la que más amplias atribuciones tiene y con diferencia. Vamos a ver, sí que es verdad que las atribuciones, hay algunas cosas, la ley española de atribuciones es, y con perdón, voy a decir un taco, es muy jodida. Y es muy puñetera porque tiene absurdos, ¿eh? Y no voy a ser yo el que diga que no tiene absurdos. Por ejemplo, imaginaros, los que hayáis estudiado mecánica, una nave porticada, normal y corriente, una nave porticada con un pórtico triangular arriba de techo. Si esa nave va a ser una iglesia, solo la puede firmar un arquitecto. Si esa nave vais a meter cerdos, solo la puede firmar un ingeniero agrónomo. Si en esa nave vais a meter un
una industria es un ingeniero industrial y la nave es la misma. Entonces, bueno, tenemos una ley de atribuciones complicada. También es verdad, la ley de atribuciones de la ingeniería industrial data de 1935. ¿Me habéis oído bien? 1935. Dice Marta, las atribuciones que tiene un ingeniero industrial que no tiene graduado en GISI, no sea solo firmar proyectos. No, vamos a ver, las atribuciones es solamente aquello que legalmente puedes, que puedes firmar porque tienes esa titulación. Esas son las atribuciones. Otra cosa, por eso decía yo antes de insistir de la diferencia entre atribuciones y competencias. Tú puedes ser competente para 1000 cosas, puedes ser competente para gestionar proyectos, pero eso no es una atribución. Tú puedes ser competente para ver una contabilidad analítica en un sistema industrial, una contabilidad de costes industriales. Pero eso no es una atribución. Sin embargo, eres competente para hacer eso. Y estoy diciendo cosas que veis, por ejemplo, en organización industrial, temas de costes industriales, temas de logística. La logística no es una atribución, no es una competencia regulada, no necesitas ser ingeniero industrial para firmar un proyecto de logística. No es una actividad regulada. Chicos, yo creo que ya les hemos robado mucho tiempo a César y a Manuel. Tenéis ahí en el chat los contactos, tanto los suyos como los nuestros de la universidad. Y César, Manuel, daros las gracias de nuevo porque, bueno, siempre estáis dispuestos a participar en todo lo que os pedimos. Por supuesto. Estamos encantados de que estéis ahí y de que colaboréis tanto con nosotros. Muchas gracias. Decidles a todos que están invitados a pasarse cuando esto se calme un poquito, que no se vayan ahora todos en mogollón, pero cuando esto se calme un poco, a pasar por el colegio, por la calle Hernán Cortés, que serán más que bienvenidos. Gracias. Venga, a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. A ver dónde se cierra esto.